Hola chicos, soy la maestra en enfermería Zaida Rodríguez. En este video vamos a dar un repaso sobre los temas vistos en el segundo parcial en la materia métodos de investigación. La metodología puede ser algo tediosa y confusa, por eso es importante iniciar con conceptos. Tenemos primero hipótesis, que es una explicación tentativa del fenómeno de investigación. Aquí hacemos suposiciones de algo que podría o no podría ser posible. Surge de teorías, de estudios relacionados o de una generalización empírica. Hay varios tipos de hipótesis. La de investigación o correlación, que hacemos supuestos tentativos sobre la posible relación entre variables. Las nulas, que son supuestos que niegan o refutan la relación entre estas variables. Alternativas, son supuestos diferentes o alternos a las hipótesis de investigación y nulas. De causalidad, establecen relación de causa. Y la hipótesis de estadística, que aquí son la transformación de la hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos. Esta se formula siempre que se espera recolectar datos o números, porcentajes o promedios. Tenemos ejemplos para que se puedan entender mejor. En una hipótesis de investigación podría estar el índice de masa muscular se asocia con el género de las personas. La nula sería el índice de masa muscular no se asocia con el género de las personas. Alternativa sería el índice de masa muscular difiere entre hombres y mujeres. De causalidad, el género de las personas influye en el índice de masa muscular. Y en estadística, el índice de masa muscular de los hombres difiere en un 20% con el de las mujeres. Las variables son atributos, propiedades, características, aspectos o dimensiones medibles que pueden cambiar a lo largo de un estudio. Son características de un conjunto de individuos, es decir, todo lo que podamos investigar y medir. Por ejemplo, edad, género, coeficiente intelectual, apoyo social, nivel socioeconómico, morbilidad, mortalidad, población, depresión, ansiedad, sexualidad, entre muchos otros. También hay diferentes tipos de variable de investigación, dependiendo de la operatividad, la relación que tienen con otras variables y las escalas con las que pueden ser medidas. Las variables según su operatividad se dividen en dos: cualitativas, que describen los datos, y cuantitativas, que representan cantidades medibles. Para entender mejor estos, quedémonos con la primera parte de las palabras: quali de cualidades y quanti de cuántos. Las cualitativas se dividen en dicotómicas, que tenemos dos valores posibles, y politómicas, tenemos más de dos valores posibles. Las cuantitativas pueden ser continuas, en donde vemos valores fraccionados o decimales, y discretos, en donde tenemos números enteros. Las variables según su relación con otras variables. Tenemos la variable independiente, que su valor o categoría influye en el comportamiento de otras variables. La variable dependiente, su valor depende del valor de la variable independiente y esta puede modificarse. La variable moderadora cambia el efecto o relación que existe entre la variable dependiente e independiente. Las variables extrañas son un tipo de variable que no se consideró durante la investigación, pero que de alguna manera afectaron el resultado. Tenemos un ejemplo: el tipo de ejercicios al cual un terapeuta somete a los pacientes para ver su impacto en la obesidad. Mi variable independiente es el tipo de ejercicio. Mi variable dependiente es la obesidad, porque el tipo de ejercicio le está pegando a la obesidad. Mi variable moderadora podría ser el género, es decir, el tipo de ejercicio al cual un terapeuta somete a los hombres y mujeres para ver su impacto en la obesidad. Va a depender el impacto que tenga en la obesidad del género que se tenga. Y mis variables extrañas podría ser alguna patología. Yo al principio de mi investigación no contemplé que alguno de mis pacientes podría tener una patología que le impidiera hacer el mismo tipo de ejercicio, pero esta patología sí va a afectar a los resultados que yo obtenga. Variables según su escala. Las variables nominales se utilizan para nombrar o etiquetar variables sin valor cuantitativo, por lo que no tienen orden y tampoco permiten operaciones matemáticas. Por ejemplo, femenino y masculino. No es relevante si la mujer va primero o el hombre va primero. En las variables ordinales, el orden de los valores es importante y significativo, pero el orden no permite establecer relaciones. Por ejemplo, la escolaridad.
En las variables de intervalo se conoce el orden y se establecen relaciones numéricas entre las variables. Mide rangos más que valores concretos. Aquí el 0 no indica ausencia. Por ejemplo, la temperatura. Si tenemos una temperatura de 0, no quiere decir que no hay temperatura. Las variables de razón informan el orden y el valor exacto de la variable. Aquí el 0 sí indica ausencia. Por ejemplo, salario, peso y altura. Si tenemos 0 en salario, no tenemos dinero. 0 en peso, no hay peso. Y 0 en altura, no hay altura. Para hacer un estudio de investigación necesitamos seguir una serie de pasos. A esto le conocemos como etapas de investigación. El primer paso es la observación, en donde vamos a observar e identificar el problema. El planteamiento del problema es cuál es mi problemática, qué quiero estudiar. La planeación es determinar las acciones y pasos que vamos a seguir para hacer nuestra investigación. En el objetivo es qué quiero lograr con esta investigación. Mi pregunta es definir qué es lo que quiero descubrir. Aquí utilizamos el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Para entender mejor estos pasos, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy observando que durante la pandemia y las clases virtuales ha aumentado la ansiedad en estudiantes de enfermería. ¿Cuál sería mi problema? Pues el aumento de la ansiedad en los estudiantes. ¿Cuál sería mi planeación? Identificar o saber los pasos que voy a realizar para hacer toda mi investigación. Mi objetivo es identificar el nivel de ansiedad asociada a pandemia y clases virtuales en estudiantes de enfermería en Saltillo. Mi pregunta de investigación sería: ¿cuál es el nivel de ansiedad asociado a la pandemia y a las clases virtuales en estudiantes de enfermería en Saltillo? Después de mi pregunta de investigación tengo que realizar una revisión de literatura, que esta consiste en detectar, obtener y consultar toda la literatura o bibliografía que me pueda ser útil para mi estudio y que apoye a desarrollar la introducción, la justificación y el marco teórico. Como vimos en clase, tenemos muchas fuentes o bases de datos en donde podemos consultar. Tenemos desde el más simple, que es Google Académico, otras bases de datos que tienen múltiple literatura como PubMed o EBSCO, y la plataforma que nos ofrece la escuela, que es Enferteca. Después de la revisión de literatura hacemos una introducción en donde describimos la problemática de investigación. Debe ser breve y dar datos generales que nos hable del impacto que tiene nuestra investigación. La justificación: planteamos la razón por la que se está haciendo la investigación, cuál es la importancia de mi tema, qué está aportando a la profesión. Ambas deben ir de lo general a lo particular, o sea, de lo mundial a lo local. Después hacemos un marco teórico. Aquí sustentamos de manera teórica, contextual y legal las variables que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, en enfermería tenemos varias teorías, como la de Orem, que es la teoría del déficit de autocuidado, o Virginia Henderson de las 14 necesidades básicas, o la de Calista Roy del modelo de adaptación. Podemos nosotros tomar alguna de estas teorías y adaptarla con las variables que tenemos. Después hacemos la hipótesis, que es nuestro supuesto, luego una recolección de datos en donde reunimos y medimos información de diferentes fuentes, como la revisión de literatura, algún instrumento validado, una entrevista o una observación directa. Luego de recolectar nuestros datos hacemos una base de datos en donde en un programa vaciamos toda la información que recolectamos para después analizarla. Con este análisis de datos podemos obtener resultados que se redactan teniendo en cuenta los objetivos, y es todo lo que se obtuvo durante la investigación. Esta puede enriquecerla, modificarla o perfeccionarla. Y también redactamos conclusiones, que son argumentos que explican y hacen afirmaciones del trabajo de investigación. Después de obtener resultados y conclusiones, podemos decir si mi hipótesis o mi supuesto se cumplió o no se cumplió. Y por último, hacemos un resumen, que es una parte muy breve en donde se redacta todo lo que se obtuvo de la investigación.
Su propósito es darle a los lectores una visión clara de lo que se investigó y por qué se investigó y los principales hallazgos que se obtuvieron. Espero este repaso sea de ayuda para todos ustedes y les deseo éxito en su segundo parcial.